cuando queremos intentar hacer estos cambios en nuestros hábitos y rutinas, lo primero que hacemos es guiarnos de alguien más. Entonces comenzamos a ver las redes sociales y estas rutinas extremas de, no, levántate a las 5 de la mañana y tantos vasos de agua al día y come tanto y esto. Y entonces son como muchas cosas que es una lista larguísima de hábitos y todos queremos comenzarlo de la noche a la mañana. Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Mafe Olaya, ya que estamos en confianza. Soy la creadora de Coherenti, un espacio donde hablo sobre productividad, organización y hábitos sostenibles. En la charla de hoy quise invitar a Angie. Con Angie tenemos varios aspectos en común. Las dos somos arquitectas, somos de países vecinos, de Colombia, Venezuela. Nos encantan los hábitos saludables pero sobre todo, al hemos ido descubriendo que es ser más allá de nuestro título de arquitecta y eso es lo que vamos a ver también, entre otras cosas. En este episodio hablaremos sobre cómo sostener hábitos en el cambio y sobre nuestra identidad como arquitectas y el cambio de estas etiquetas. Pero bueno, mejor dejo que te presentes también directamente, Angie, y Ay, gracias bueno. otra vez por estar aquí. No, para mí es encantadísima, Mafer, de recibir tu invitación. Y bueno, sé que no me conocen, parte de tu comunidad, pero súper agradecida por la invitación y nada, hacerles saber de que no es nuestra primera charla, de que de verdad el Internet hace sus maravillas al habernos conectados y como tener tantas cosas en común, pues es increíble. Y bueno, nada, me presento, soy Angie, como dijo Maffer, Angie Hill. Soy venezolana que, por muy extraño que sea, sigue viviendo en Venezuela, sigue teniendo su vida aquí en su país. Y bueno, actualmente estoy como arquitecta de profesión y trabajo desde mi casa, trabajo remoto con algunos proyectos y diseños puntuales. Pero bueno, como mencionó Maffer, así como ella, también soy una apasionada por los hábitos, el estilo de vida saludable, promover eso en otras personas, porque sé que en mí ha sido un cambio y una bonita experiencia, así que bueno, siempre y cuando se pueda compartir con el resto de las personas, creo que ese es el objetivo. Sí, sí, justamente yo creo que eso es lo que queremos compartir en esta charla desde la experiencia de cada una. Y bueno, para empezar, ¿qué hábitos consideras pilares en tu día a día para sentirte bien, ser productiva y más trabajando desde la casa? A ver, bueno, hace tiempo eh, siempre he tenido como esta idea de aplicar hábitos, ¿no? De alguna forma, y bueno, hay infinitos que podemos tener en cuenta, pero a mí últimamente lo que más me ha funcionado, me di cuenta que algo que me alteraba muchísimo desde que comenzaba el día era revisar el teléfono en las mañanas. Y de alguna forma era, claro, yo trabajando desde casa era lo más inmediato que tenía para iniciar mi trabajo. O sea, es decir, que desde que yo me levantaba, estaba en la cama, tomaba el teléfono y era revisando correos, revisando mensajes y todos eran del trabajo. Entonces ya incluso antes de comenzar mi rutina, ya tenía como un montón de tareas asignadas que ni siquiera estaban en mi programa del día. Entonces ya como que comenzaba el día súper ocupada, pero solo mentalmente, ¿sabes? O sea, como una preocupación allí. Entonces, bueno, uno de los primeros hábitos que comencé como a tener en cuenta era eso, era como apenas me despertaba, no utilizar el teléfono en las mañanas y hacer el cambio de comenzar a hacer actividades que realmente yo disfrutaba en la mañana, como por ejemplo hacer algún estiramiento, eh, tener tiempo de oración con Dios, leer la Biblia, soy cristiana, entonces eso para mí es como iniciar el día con eso, es como ya de una vez me activa un poco. Y bueno, soy como muy apasionada de hacer ejercicio y si dentro de mi organización del día puedo hacerlo en la mañana, para mí es muchísimo mejor. Entonces, te diría que eso es como ahorita uno de los pilares fundamentales que tengo es como tener una rutina en la mañana
y lo recomiendo para quienes tengan la oportunidad de hacerlo y el privilegio, porque sé que no todos tienen la oportunidad de hacerlo, pero así sea 10 minutos antes de iniciar tu rutina, creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Sí, no, tienes toda la razón. Y esta rutina que me dices, y estos hábitos tan importantes, ¿desde cuándo nacieron en ti o ya los tenías establecidos desde hace mucho tiempo? ¿Cuál fue ese detonante para tener este cambio? Bueno, como igual no me conocen, les pongo un poco en contexto. Siempre he sido esa persona como muy productiva, ¿no? Desde solamente productiva, sin decir si es bueno productivo o malo productivo, ¿no? O sea, sin ponerle como una etiqueta. Siempre fui como súper intensa con eso de cumplir con todo lo que me propongo, de dedicarle todo el tiempo, incluso mi tiempo libre, a todo lo que quería lograr. Y en esta etapa de cuando ya uno llega a ser adulto y comenzar a trabajar, entonces fue como entré en esa etapa de ser workaholic y comenzar a dedicarle todo mi tiempo al trabajo. Y era como una forma de yo sentirme productiva. Luego de ya varios años, incluso trabajando desde casa, como todo ese sentimiento de ser productiva, como que fue drenándome poco a poco y dándome cuenta de que estaba, o sea, a pesar de que no tuviera nada que hacer, igual yo me sentía como estresada, como demasiado ocupada mentalmente, ansiosa. Y si tenía tiempo libre, no, mejor voy a trabajar. Y era como el hecho de cumplir con esas cosas que tenía que hacer del trabajo me daban como tranquilidad. Una tranquilidad falsa, entre comillas, ¿no? Porque era como el hecho de tachar cosas, el hecho de terminar una cosa y empezar otra. Y me di cuenta que estaba dejando de lado esos hábitos que a mí me hacían bien. Hacer ejercicio, tener buenas decisiones con la alimentación, tener este tiempo de rutinas en la mañana, tener una rutina en la noche, porque entonces era como, no tenía ninguna rutina, era como trabajaba hasta que el cuerpo aguantara, madrugada. Y bueno, tú muy bien sabes que venimos de una carrera tan fuerte como arquitectura. Y eso es como nuestro estado natural, pues, en ese momento. Y era como algo normal. Pero de repente fue como, comencé a ir a consultas médicas y me decían, Angie, el estrés, Angie trabaja mucho, incluso desde casa. Y desde ese tiempo, eso fue en octubre del 2023, dije, no, necesito hacer un cambio y aunque fue difícil, fue como no, establecerme un horario de trabajo y respetarlo. Es como, bueno, luego de ese horario me levanto de mi zona de trabajo, no respondo mensajes, incluso los fines de semana ya no trabajo y es como raro, ¿no? Porque entonces es como, ajá, ya son las 5 6 de la tarde, por ejemplo, y es como, ¿qué hago con todo este tiempo que antes yo le invertía tanto trabajando? Es como, no me hallaba, ¿sabes? Es como, ¿qué hago? Leo, me gusta pintar, me gusta hacer ejercicio ahora. Es como, ¿sabes? Tenía todo este tiempo disponible que antes lo invertía en el trabajo y en hacer miles de cosas para otras personas que también eran de trabajo y no me daba cuenta que necesitaba tener hábitos y necesitaba tener un programa para, es como, incluso para ese tiempo libre necesitamos como programarlo porque si no, no nos damos cuenta y se nos escapa de las manos. No sé si te pasa también, tú que estás en toda en esta onda de organizar tiempo, de una productividad en calma, es como, no nos damos cuenta y se nos va de las manos. Sí, sí, absolutamente. Yo, más que todos los fines de semana, intento acordarme de cómo era mi vida cuando estaba en Colombia. Yo, para el contexto de las personas que no me tampoco sepan, estoy viviendo en Francia hace 4 años. Pero entonces los fines de semana sentía lo que tú dices, como que el tiempo se iba. Además que la sensación, la percepción del tiempo es diferente. Eso me he dado cuenta muchísimo porque como las distancias allá son tan largas en Bogotá, entonces para hacer algo, realmente el tiempo disponible era muy corto. O sea, una cosa es trabajar en casa, apagar el trabajo y tener este tiempo disponible. Pero cuando yo trabajaba allá, era 45 minutos de trayecto para llegar a la casa y después cena, pero ya se iba la noche. Y el fin de Claro. semana para visitar familia o hacer deporte, todo es muy lento o bueno, muy demorado para llegar a algún lado. Entonces al final
lo único que yo sé que hacía era Netflix y después ya el otro día volver a trabajar. Y entonces Claro. sentí, pero ¿cómo así? Yo como hacía antes. Y ahora que de hecho mis fines de semana, bueno, te tenía una pregunta porque, claro, cuando uno trabaja para otra persona, siento que psicológicamente es más fácil establecer un Ujú, límite, una barrera, si no es mi trabajo, no es mi empresa. Em, Cuando uno tiene un proyecto propio y a veces se emociona, y yo digo, lo digo por mi lado de ser emprendedora, digo como el fin de semana me toca controlarme, no desde un porque, o sea, es desde otra perspectiva, pero la misma consecuencia. ujú, Si uno está tan emocionado, motivado y quiere seguir, es como, no, espera, también mentalmente es bueno parar, tomar una pausa, hacer otras cosas. ujú, Y el fin de semana, entonces a veces sí me encuentro haciendo cosas así que digo, me gusta hacerlas, pero entonces no ujú, estoy obligada. Pero acá, como la percepción del tiempo es diferente, en la que me demoro 15 minutos a cualquier lado, es la calidad de vida es otra. Entonces sí siento que puedo ver Netflix, puedo pintar, pero puedo adelantar algo que quiero hacerlo porque me gusta ujú. y descansar. Entonces es rarísimo, es muy raro porque sí depende mucho de la situación de cada persona, ¿no? Bueno, Claro. entonces, mi pregunta es si tú sentías que eh, cuando hacías ese stop era porque estabas cansada de ese trabajo o porque querías igual seguir esa percepción de si me gusta, quiero seguir haciéndolo o como no, estoy cansada, ya necesito stop. O sea, antes, te voy a poner un antes y un después, antes eh, era porque lo disfrutaba. O sea, es raro explicarlo, pero me generaba mucha satisfacción que a pesar de estar agotada y estar cansada, poder cumplir con lo que tenía que hacer. No sé si se entiende un poco, ¿no? Y era como, obviamente estaba en ese tiempo que estaba como full con el trabajo. Yo trabajo, actualmente yo trabajo como freelancer, entonces, a pesar de que la mayoría de realidad de los trabajos son para otras personas, y aunque sean diferentes, unos vienen de plataformas digitales, otros vienen con ingenieros, otros con constructoras, entonces ciertamente sí, son para otras personas, pero me generaba mucha satisfacción el hecho de poder terminar el trabajo. Me costaba mucho, por ejemplo, decir, bueno, ahorita estoy haciendo este plano de distribución. Entonces me costaba mucho como dejarlo a medias, a pesar de que ya fueran las 5 o 6 de la tarde. Era como, no, necesito sacarlo de mi mente, o sea, necesito que ya esa carga no esté. Entonces era como que le daba hasta que mi cuerpo ya no podía más. Y entiendo también tu perspectiva de que cuando es un proyecto personal, un emprendimiento, y la verdad es que te gusta y te emociona mucho, es como difícil separar, bueno, ya lo dejo hasta aquí o continúo. Si fuese mi caso, si fuese así, que ahorita, por ejemplo, tengo el proyecto personal de crear contenido y es como ese intento no mezclarlo dentro, hasta ahora no me ha tocado meterlo dentro del horario de trabajo, ¿sabes? Es como, ahorita está como fuera, es como lo tengo separado, este es trabajo y por ahora para mí la creación de contenido está siendo como algo divertido, algo que puedo disfrutar, que no lo veo como un trabajo. Quizás para ti no, porque quizás sea parte de tu proyecto, sea parte de tu emprendimiento. Y ahora que hago la diferencia entre, no, ya no voy a trabajar hasta esa hora, me sigue costando. Por ejemplo, si me escriben algo del trabajo a las 8 de la noche, como que me cuesta saber que tengo el mensaje allí, que tengo la respuesta para dar y no responder. Es como mentalmente me cuesta muchísimo hacer esa separación, pero sí estoy intentando tener la disciplina de cumplirme, de decir, no, este tiempo es para ti, este tiempo no es para pensar en trabajo y no, esta persona tampoco es tan urgente, ¿sabes? No eres un doctor que te está esperando esa respuesta. Y igual los fines de semana.
pasa exactamente igual. Pero mi recomendación sería esa, que si es algo que estás disfrutando en el momento y tú dices, es que quiero, es que tengo la energía, tengo las ganas, tengo la motivación de hacerlo, dedícale un tiempo y es como, ok, planifica qué puedes hacer ese día, en ese momento, durante un tiempo cerrado, ¿sabes? 1 hora, 2 horas y listo. Es como el resto del día puedo dedicarlo a otra cosa. Sería como una recomendación que incluso hasta si fuese mi caso, es lo que intentaría hacer. Sí, 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 yo creo que la diferencia de cuando estaba en Colombia es ser consciente de Ujú, dónde estoy invirtiendo mi tiempo. Esa realmente es la mayor diferencia. Igual antes yo no tenía ningún proyecto en la cabeza ni nada, entonces solo estaba en piloto automático, la ujú. verdad. Eh, sí reconocí el momento en el que la chispa del proyecto personal se activó. O sea, Ok, puedo recordarme el día y todo en el que fue algo como... Es una motivación diferente, una motivación intrínseca claro. muy, muy grande y entonces también hay que controlar. Está el burnout desde un Ujú, agotamiento porque te pone la presión en tipo en las empresas, que obviamente pasa, hay unos ambientes tóxicos y yo lo siento en Colombia mucho más, o sea, ya sí no hay límites, es extremo, más como un poco Estados Unidos. Y también otro, el burnout del emprendedor, que no tienes jefe y le das hasta claro, por ambición. De pronto también conozco algunos casos en los que les da la ambición del dinero y de querer más y más y más y más, y el claro. éxito es ese y se llevan al límite. Sí, bueno, y yo creo que es como las dos perspectivas, ¿no? Que tú dices, bueno, sentir presión por alguien más, un externo, un tercero, porque tienes un jefe, y sentirte presión porque tú eres tu propio jefe, ¿no? La típica frase que dicen. A mí, por ejemplo, me ha pasado que ahora, con esta nueva mentalidad de decir, no, necesito este tiempo para mí, em, es como intento que con las personas que consigo hacer proyectos, consigo hacer trabajos, les soy muy sincera. Le digo, mira, me encanta que quieras trabajar conmigo, pero la verdad quiero hacerte saber que no trabajo los fines de semana em, o que, por ejemplo, tengo un horario establecido para que podamos comunicarnos. Y de alguna forma, claro, si conocen mi trabajo y saben que puedo hacer una buena entrega, es como, Angie, está bien, perfecto, tómate el tiempo que tú quieras. No te voy a molestar el fin de semana, tranquila. Lo importante es que me entregues a tiempo para esta fecha, por ejemplo, y bueno, ya yo me organizo como con calma cómo puedo hacer posible esa entrega. Y de verdad que hasta ahora me ha funcionado y he tenido que rechazar muchos proyectos porque hay personas y es súper común que en nuestro rubro nos toque, mira, necesito el proyecto para ayer, necesito tal entrega para ayer. Entonces es súper común y son muchísimos los proyectos que he tenido que rechazar y que he tenido que decir que no, porque simplemente no, creo que estoy en el punto en donde le doy más importancia a mi salud que a decir, bueno, puedo ganar un poquito más de dinero, por así decirlo. Sí, sí, sí. Es un Me- sacrificio grande. Sí, sí, claro, ¿no? Pues, pero lo que dices de los límites también lo vine a reconocer y a aprender acá en Francia. Hice un curso con una arquitecta en la que ella decía que había que dar como un welcome pack, como un PDF en la que se dan esos límites y Ujú, específicamente se pone como mis horarios son tal, de tal, este es mi número, me contactas así, esta es la manera, o sea, cómo trabajar. Y sí, es verdad, básicamente esos son los límites sanos que nos ayudan ujú, a no llevarnos al límite. claro. Y bueno, digamos, o sea que antes de esta situación, tú ya tenías ciertos estilo de vida sano al que estabas acostumbrada o fue un cambio total y de estos nuevos hábitos que tú dices que más o menos desde el 2023, me dices, Ujú. fue Sí. como desde cero y empezaste a incluirlos. Em, o sea, desde adolescente siempre tuve como
como esa chispa de mantenerme en movimiento, estar activa. Incluso desde niña, hace poco le pregunté a mis papás, y sí, desde niña estuve en natación, estuve en gimnasia, entonces siempre estaba como moviéndome. Y en la adolescencia, sabes que llega ese punto, sé que a no todas le pasa, pero en la adolescencia llega ese punto de que quieres hacer ejercicio no porque conscientemente sabes que te hace bien, sino porque quiero verme bien, quiero estar delgada, quiero... Y es una etapa que todas pasamos y que incluso si no le prestamos, o sea, si no somos conscientes de eso, llegamos adultas todavía con ese pensamiento. Em, y bueno, así fue. Luego, incluso en la universidad, yo fui muy cerebrito en la universidad, y era como cumplía con todas las entregas y de verdad que me fue muy bien en la universidad. Era como, me fue muy bien y el nivel de estrés y el nivel de que me iba bien iban a la par. Era como, iban allí. Y sin embargo, a pesar de eso, intentaba sacar tiempo para hacer ejercicio, para comer, intentar comer bien, a pesar de que la profesión y el ser estudiantes de estas carreras es lados opuestos a tener buenos hábitos, totalmente. Tanto en higiene del sueño, en alimentación, en movimiento, es horrible. Em, pero bueno, luego comienzo a trabajar desde casa apenas me gradué y como te dije, entró esta etapa de workaholic y todos esos hábitos se fueron. Todos esos hábitos ya no sacaba tiempo para mí, no hacía ejercicio, comía súper mal, todos los días comía postres, chucherías, golosinas, no sé cómo le dicen en cada uno de sus países. Típico. Eh, sí, em, y bueno, o sea, comencé a darme cuenta de que estaba teniendo malos hábitos, o sea, no estaba durmiendo bien, me costaba dormirme, o sea, yo podía acostarme, no sé, a las 2 de la mañana y me costaba quedarme dormida. Podía pasar una hora así despierta y entonces me levantaba, no sé, a las 9 de la mañana y era que me levantaba Mafe y de una vez me cepillaba y a la computadora. Respondía mensajes, respondía correos. Entonces era como toda una urgencia y pasaba así todo el día hasta la madrugada otra vez y solamente me levantaba obviamente para ir al baño y cocinar y comer. Y comía allí en el escritorio. Entonces, ¿sabes? Tenía como una rutina toda muy desorganizada, no hacía ejercicio. Y bueno, como a todos nos pasó, llega la pandemia. Y a pesar de que mi rutina no fue diferente en la pandemia, todo el mundo me decía, ay, bueno, es todo el día en la casa. Y yo, bueno, esa es mi rutina desde hace unos 7 años, así que en ese momento de la pandemia solamente habían pasado como unos 3 años de yo haber estado trabajando en casa. A mitad de pandemia, mi esposo me dice, Angie, vamos a hacer algo, vamos a aprovechar este tiempo que, por así decirlo, nuestra rutina sigue igual, pero el mundo está como en stop, está paralizado. Entonces compramos unas bicis, comenzamos a dar paseos en bici y comenzamos como poco a poco, que yo creo que eso es importante mencionarlo, porque cuando queremos intentar hacer estos cambios en nuestros hábitos y rutinas, lo primero que hacemos es guiarnos de alguien más. Entonces comenzamos a ver las redes sociales y estas rutinas extremas de, no, levántate a las 5 de la mañana y tantos vasos de agua al día y come tanto y esto. Y entonces son como muchas cosas que es una lista larguísima de hábitos y todos queremos comenzarlo de la noche a la mañana. Y no, o sea, por lo menos en nuestro caso fue como, un día salíamos en bici, unos 20 minuticos, si nos daba el corazón, porque de verdad cardiovascularmente no podíamos, o sea, no nos daba. Y bueno, fuimos investigando poco a poco respecto a la alimentación. Y no fue que de la noche a la mañana cambiamos cómo comer. Fuimos cambiando un alimento, uno malo por uno bueno. Y es como, bueno, ahora qué podemos integrar, bueno, un poco más de esto, un menos de esto. Y fue como poco a poco haciendo los cambios. Y no fue que comenzamos haciendo una hora de ejercicio diaria, no. 10 minutos, 20 minutos. Y no era todos los días, era un día sí, un día no. Entonces de ahí nos fuimos dando cuenta del bien que nos hacía, de que ya estábamos comenzando a dormir mejor. Entonces fuimos metiendo esos hábitos. Y tuvimos, o sea, como comenzamos a meternos bien de lleno, viendo videos, pero de verdad que fuesen como científicamente comprobados, que tuviesen veracidad y no como cualquier cosa que saliera en redes sociales.
Sin embargo, a pesar de que te estaba teniendo esos buenos hábitos, yo seguía siendo workaholic. Era como, seguía trabajando hasta tarde, respetaba que debía dormir, pero seguía muy ansiosa por el trabajo. Y hasta el octubre del 2023 que decidí agregar ese plus de ponerle un stop al trabajo y agregarlo a la rutina de tener buenos hábitos. Así que te diría que han sido 4, va a ver, sí, desde la pandemia hasta el 2023 y luego ahora es el 2023 hasta la fecha de hoy, que ha sido como un proceso. Es como no ha sido lineal de un punto A a un punto B, sino, bueno, esto, ahora esto, no, un poquito hacia detrás otra vez y probar qué cosas me hacían bien y qué cosas no me hacían bien, porque la verdad es que no todo es para todos. Entonces creo que eso es súper, súper importante acotarlo. Que me imagino que tú también como en tus sesiones con las chicas y es como de alguna forma debes analizar también el estilo de vida que quieren tener y que aspiran tener y como hacer un poquito ese mapa según las necesidades de cada persona porque no todos tenemos las mismas necesidades ni apuntamos a los mismos objetivos, claro. Sí, y hay algo que me quedó de lo que nos compartiste y es cuando ustedes empezaron a investigar tanto como la ciencia detrás y los videos y ver si era científicamente probado, como estar muy envueltos en la información, o sea, realmente ser curiosos y Ujú, averiguar. Para mí, no sé, porque yo estuve en un curso de hábitos saludables, pero estaba más enfocado, o sea, sí cubría el tema de el sueño y la meditación, el movimiento, o sea, hábitos en su totalidad. Pero el día uno nos entregaron unos videos que teníamos que ver por una semana. ujú, Y yo siento que entender el fondo de por qué uno está haciendo algo o como ujú, qué es lo que está impactando, ya sea el cuerpo, la mente, el espíritu, o sea, hay un clic interno cuando entendemos algo de información que hace como, ok, ya entendí, bueno, lo voy a hacer por esto o por lo otro y ok, voy a empezar a cambiar poco a poco. Pero sí, yo siento que las razones, la motivación es diferente de cada uno, los gustos son diferentes, ujú, el contexto es diferente también de cada uno, entonces se empieza, lo que tú dices, como a experimentar, a probar. Por ejemplo, yo tengo una amiga que dice, no, yo soy alérgica a la piña. Uno dice, ujú. bueno, la piña es buena, pero a ella no le cae bien. Ajá, Cosas claro. así, como, o las que dicen, no, hacer solo yoga no es suficiente. Pues que sí, digamos que a mí me gusta también ser muy curiosa y averiguar, pero ¿será que eso es cierto? Bueno, no quiero juzgar, pero sí quiero saber qué hay detrás, si es verdad o no. Y yo creo que en esta curiosidad se activa algo que es como ese motorcito que empieza como como a activar el resto de los hábitos. Ujú. Y de todas maneras tenemos semanas que son más difíciles, que son más retadoras. ¿Cómo haces en esas semanas en las que sabes que va a ser aún más Que está difícil? todo patas arriba. Sí, que algo pasó y tú dices, ¿cómo voy a hacer con mis hábitos? Igual si tu salud está de primeras, ¿cómo haces? Eh, ay, a ver, es difícil. Es difícil porque eh, de alguna forma eh, intentamos cumplir, ¿no? Es como, no, pero no quiero fallar. Es como, me hice la promesa de que sí voy a tener estos hábitos todos los días y de repente pasa la vida. Pasa de que hay más proyectos de lo normal, pasa de que, no sé, salió un viaje de repente eh, o algún evento, qué sé yo, cualquier excusa, ¿no? Yo intento pensar un poquito en la Angie que va a pasar esos días fuertes. Intento pensar un poquito en decir, ok, bueno, tal día y tal día, o sea, como programarme un poco. No voy a tener tiempo de hacer, no sé, un súper almuerzo nutritivo, sino que, mira, algo rapidito. Entonces intento como pensar, bueno, entonces voy a tomarme una hora en preparar, no sé, dejar proteína lista, por ejemplo, dejar algunos almuerzos listos, qué sé yo, algo que se me ocurre, ¿no?
Bueno, Angie, no te está dando, bueno, no tengo tiempo de hacer ejercicio hoy. Intento, por ejemplo, ya va, levantarme 10 minutos de mi escritorio y hacer una rutina de estiramiento o algo, dar un paseo de 10 minutos. Lo que creo que para que algo sea sostenible debe ser flexible. Entonces a veces nos pasa que nos bloqueamos mucho por pensar de que es todo o nada, ¿sabes? Como o hago mi rutina de 1 hora de ejercicio o no hago nada. O como bien mi plato de almuerzo o echo todo a la borda y pido una pizza y es como nos cuesta mucho tener un equilibrio en el pensar de que si estamos en gris, o sea, que no es blanco ni negro, si estamos en gris también está bien. O sea, como tener esa paciencia de decir incluso, bueno, si ni siquiera tuve los 10 minutos de salir a caminar o hacer estiramiento, no hay problema. O sea, no pasa nada. Si un día, 2 días, hacemos una pausa en esos hábitos, eh, ahora, si es una semana, oye, creo que nos pasa mucho de que mentalmente el cuerpo, si pasan muchos días, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo se comienza a acostumbrar nuevamente a esa zona de comodidad, porque realmente es una zona de comodidad, en donde si piensas, ay, otra vez hacer ejercicio, no puede ser, o otra vez salir a caminar, otra vez, no, que tengo que leer, que perdí el hábito de lectura. Y es como nuestro cuerpo prefiere estar cómodo, nuestro cuerpo prefiere decir tengo tiempo libre, voy a ver, prefiero ver una serie. Prefiero estar cómoda, prefiero estar arropada, calientita, prefiero estar sentada, prefiero scrollear, ¿sabes? Es como siempre nos van a llegar esos pensamientos que al final terminan siendo un buen justificativo mentalmente para nosotros, aunque no lo creamos. O sea, nos termina convenciendo de que Ah, sí. es mejor no hacer nada y tirar toda la borda porque no, ya no tenemos tiempo esa semana porque tenemos muchas ocupaciones. Eh, pero es como nos cuesta tener mucho autocompasión y paciencia. O sea, si de casualidad no pudiste esa semana, no pudiste esa semana y no pasa nada. Eh, pero sí intentar hacer el esfuerzo. O sea, a mí me pasa mucho que si yo sé que durante un día voy a estar muy ocupada y para mí es un pilar fundamental de hábitos, saber que tengo que incluir movimiento en mi rutina, intento hacerlo la primera hora de la mañana. No va a ser 1 hora, van a ser 10, 15 minutos, pero lo hice. Y es como sé que el resto del día me van a salir un montón de cosas que tengo que hacer, pero ya salí de eso y lo descarté. Entonces es como quizás esa semana como recomendación, o sea, respondiendo a tu pregunta, si hoy sé que voy a tener una semana muy ocupada, organizo, veo cuáles son mis prioridades y le hago un lugar. Si veo que de verdad no entra, no entra, o sea, no pasa nada. Y listo, reorganizamos. Sí, yo creo que, de verdad, yo creo que incluir la palabra, lo que tú dices, como los micro hábitos, o sea, esa Ujú. versión pequeña del hábito nos da esa sensación de logro también, lo que dices, como Claro. en la mañana, a mediodía, en la que es como ese pequeña, la recompensa de nuestro cerebro, decir, lo lograste y no tenía Ujú. que ser este hábito gigante de 1 hora. Y eso se ayuda para reforzar y decirla, y la próxima vez que uno lo va a hacer es como, ah, me sentí bien después de haberlo hecho. Entonces, Claro, ahí es más fácil retomarlo porque sabes que te sentiste bien. claro. Y esto me lleva como a dos palabras que yo tengo ahí como unas perspectivas diferentes con respecto a la palabra motivación y disciplina, que yo siento que motivación siempre yo le he dicho que es como una amiga tóxica que está cuando para la fiesta, pero cuando están los momentos duros se va. Así la Ya. interpreto. Y la disciplina yo siento que tiene un peso gigante. Las personas que piensan en la palabra disciplina piensan como "Ah, es como de aburrido, de mucha estructura y no, eso no es para mí". Entonces siento que ha sido una palabra muy, como muy juzgada. ¿Tú cómo ves esas dos palabras? Y A pues ver, para ti, ¿cómo has jugado con los hábitos? em, bueno, ha jugado muchísimo. O sea, con todos los ejemplos que te di en lo que estábamos hablando antes.
Sí. Y, bueno, y cabe acotar ahora que mencionas esto de la motivación y la disciplina, que cuando intentamos cambiar estos hábitos, creemos que tenemos que hacerlo como lo que hacen los demás. Y yo creo que eso, o sea, nos falla muchísimo allí porque no hay ni motivación ni hay disciplina, porque entonces comencé a hacer algo que ni siquiera me gusta. Sí. Entonces, es como quiero comenzar a hacer ejercicio y es como comienzas con un ejercicio que primero nunca has hecho en tu vida y segundo ni siquiera te gusta. Es como, no, comienza con algo que te llame la atención y luego, o sea, que está esa motivación y comienzas a ver los resultados. Es como, bueno, vas a ir cambiando y vas adaptando y viendo qué te hace bien y qué no. Pero para diferenciar un poquito eso, sí, la motivación sería como ese empuje inicial que tenemos para hacer algo, ¿no? Para lograr algo. Y la disciplina aparece cuando ya no está la motivación, que es súper común. Es como, vamos a ponerlo como la motivación aparece el lunes. Y para muchas personas la motivación se acaba el lunes en la noche. Sí. Y ahí es donde debería, en teoría, aparecer la disciplina para que podamos cumplir esos objetivos que queremos, ¿no? Pero nuevamente no es fácil. Y por eso es que siempre la recomendación va a ser iniciar con algo que te pueda motivar a continuar. Eh, si no, es como, ni siquiera va a haber disciplina que te salve allí. Eh, Va a ser como la disciplina es esa constancia como para sostener eso que te propusiste a lograr. Entonces, para mí ha sido así. Es como hay días que yo no tengo energía. Y también hay que aprender a diferenciar cuando estás agotado, cuando realmente no tienes energía para hacer algo y cuando realmente es tu mente diciéndote, "Ah, no lo hagas hoy". O sea, no. Entonces allí es como hacer la diferenciación y decir, hoy necesito el descanso, no. Hoy realmente no estoy cansada, es simplemente que tengo flojera y no lo quiero hacer. Entonces allí es donde aparece realmente la disciplina. Y que nada, o sea, no siempre vas a tener el ánimo ni la energía, pero siempre puedes decidir sobreponerte sobre eso y ser constante y cumplirte como dijiste tú hace rato. Que esos pequeños micro hábitos, cuando los cumplimos, entonces es como que aparece nuevamente la motivación y es como que, oh, sí da resultado. Entonces puedo continuar y quiero continuar. Entonces es como se hace más fácil el camino. Sí, 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 yo creo que para terminar esta parte y ya seguir a la parte de la identidad, yo me da a pesar por la palabra disciplina que esté mal entendida, como si fuera una rigidez, un castigo, Ajá, cuando en realidad es más un autocuidado y una consistencia de lo que es el amor propio hacia nosotros, ¿no? claro. Y para terminar, quiero que toquemos un tema con el cual puede que muchos de ustedes se identifiquen y es la identidad de nuestra profesión, pero reconocer que somos además mucho más que un título. Viviendo en Francia me di cuenta que en Latinoamérica, o por lo menos para hablar desde Colombia, siento que nos identificamos directamente con nuestra profesión. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué haces? Las personas responden la profesión directamente. Acá en teoría no es tan marcado. Fue aquí donde vi en Francia que era muy común que las personas se reconvirtieran. De hecho, hay una palabra de que las personas dicen estoy en reconversión. No sé desde cuándo está este movimiento, si es desde hace mucho tiempo, pero está más normalizado. Está normalizado empezar de nuevo o desde Ujú. cero, algo, lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, te quiero preguntar, para ti, ¿qué significa ser arquitecta y al mismo tiempo tener muchas pasiones, intereses, te ha marcado en tu vida y tú cómo experimentas esta etiqueta que tenemos? Es una pregunta difícil. Justamente ahorita, como en este momento de mi vida, si te soy sincera, es como desde que me tocó escoger, porque a uno obviamente de niño siempre te preguntan, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres trabajar? Era como yo tenía mis respuestas. Algunas veces tenían que ver con arquitectura, otras veces no. Pero cuando luego me llegó el tiempo de la universidad, sí me costó muchísimo, Mafe. Yo probé muchas cosas antes de entrar a la universidad. Luego estudié arquitectura. De verdad que me apasioné muchísimo por la carrera. La disfruté demasiado.
Y es un antes y un después. Luego que estudias arquitectura es como ya comienzas a ver el mundo de otra manera y es como que ya no solamente ves, sino que todo lo observas y todo lo dibujas en tu mente y es como nos enfocamos en algo que las personas ni siquiera se están dando cuenta. Y ahorita, actualmente, es como estoy teniendo esa lucha, porque es como me interesan muchas otras cosas, pero desde que me gradué lo único que he hecho es trabajar como arquitecta. em, y es como que tengo todavía esa etiqueta de que si quiero probar otras cosas, quiero intentar otras cosas, me ha costado muchísimo porque mentalmente pienso de que no puedo quitarme, de que no puedo quitarme esa etiqueta de que eso es lo único que puedo dedicarme. Entonces como que me ha costado mucho. No sé desde tu perspectiva cómo ha sido, cómo lo has visto, ¿no? Y claro, ahora viviendo en otro país es una experiencia totalmente diferente. A mí ahorita actualmente me cuesta, es como difícil, ¿no? Porque me cuesta salirme de esta etiqueta de arquitecta, pero al mismo tiempo es difícil identificarme como arquitecta por cómo he llevado la profesión hasta ahora trabajando desde casa y no la típica profesión de arquitectura o de arquitecto que va a obra, que imprime planos, ¿sabes? O sea, como lo que aprendimos en la universidad realmente. Y me ha costado muchísimo como salir de esa etapa de probar otras cosas y es como quiero hacerlo, pero no me consigo aún todavía en algo en específico, ¿sabes? De algo que me guste muchísimo como para dedicarle tanto tiempo como lo hago ahorita con la arquitectura. Pero sí, es mi anhelo y es mi deseo. Así que bueno, creo que mi autoconsejo, que es el que intento tomar, es prueba, prueba y bueno, en esa prueba es que te vas a dar cuenta realmente. Sí, bueno, en mi caso, yo creo que es sentido la misma experiencia. Yo creo que la presión, no, bueno, primero, y si mi papá está viendo esto en el momento, pero yo sentía que lo iba como a decepcionar a él, de pronto, por dejar de ser arquitecta o algo así, porque el, bueno, yo iba a estudiar publicidad y cambié en el último mes del colegio cuando me decidí por arquitectura. Y también amé la carrera y todo, o sea, lo disfruté muchísimo. Pero, y bueno, él es ingeniero civil, entonces yo creo que reconocer eso fue darle luz a que, ok, no, lo estoy decepcionando, no pasa nada, y hablar con él y todo y decirle, eso me ayudó mucho. Pero después me di cuenta que la presión me la estaba poniendo yo misma, obviamente, Mm, pero siendo sincera, creo que no se me hubiera ocurrido hacer algo más de solo mi carrera si, no sé, lo supongo, pero si me hubiera quedado en Colombia, de pronto no hubiera tenido otra perspectiva. Siento que haber visto tantos casos acá de mujeres que han hecho otras cosas y que es real, que lo he visto y que es posible, creo que ahí fue cuando yo dije, ok, bueno, hay otra realidad que no había contemplado. El problema, bueno, no el problema, pero cuando me preguntan a qué te dedicas, la respuesta es más te cuesta complicada. responder. Ok, sí. O por ejemplo, si alguien dice, no, estoy haciendo una remodelación o una renovación, de decir, ah, bueno, yo soy arquitecto, te puedo ayudar. Como que tengo todavía el instinto de decir, yo puedo hacer eso. Y ya cambiar totalmente, estoy en ese proceso, en esa transición. ¿No? Llevo la transición hace como un año o algo así. Bueno, no hasta este año que decidí mi negocio en español y bueno, pero igual yo creo que empecé experimentando mucho. Me sentí mal por periodos, he tomado decisiones desde el miedo y luego Mm, llegaba a un punto en el que no podía y explotaba, no de manera dramática, solo que me desahogaba mucho como con mi hermana, mi novio, mi familia. ujú, Y ahí decía, en ese momento ya de tope al que llegaba, decía, bueno, ¿qué me haría sentir mejor? Y soltaba algo. Soltaba, no, o sea, psicológicamente. Decía, bueno, ok, no tengo que cargar esto. Y siento que como si las piedras se hubieran ido cayendo poco a poco, hasta estar un poco más en paz conmigo misma. claro. Y porque también hay personas que ven que uno
Dice, pero tú eres muy talentosa, ¿cómo vas a dejar de ser Ajá. eso? Entonces es como, ok, no sé, yo entiendo, pero también cuando les digo, no, pero es que yo quiero hacer esto, tener el apoyo de la familia, los amigos, creo que Ujú, ayuda mucho a decir, bueno, sí, sí, también es posible. Y si es un llamado, o sea, porque es que al final es eso, yo sentía que quería hacer algo más grupal, algo que impactara a más personas, ujú. no solo con uno a uno y me estoy dejando guiar por eso. Pero sí, es un camino de experimentar. Por ejemplo, yo al principio sentía que quería tener un negocio digital con respecto a la decoración y después me di cuenta poco a poco, cambiando, cambiando, que no me sentía identificada. Puedo decir solo hasta este momento, sí siento que he alineado muchas de mis pasiones y de mis gustos, pero sí ha sido un camino que a veces uno podría decir que puede que no tenga fin, o sea, siempre está en evolución. Entonces, Ajá, también correcto. volviendo a los hábitos, hay que ser autocompasivas con nosotras mismas y saber que no tenemos todo definido todo el Claro. tiempo y está bien. Sí, Pero sí, y a mí, o sea, eso que mencionaste al inicio, fue una de las cosas como que más me llamó la atención de cuando encontré como tu perfil. Yo lo encontré en YouTube y después inmediatamente dije, bueno, si está en YouTube, probablemente también esté en Instagram, entonces te contacté por Instagram, creo. Y fue como, me sorprendió muchísimo y creo que te lo he comentado antes, que me sorprende cada vez que encuentro personas con un talento increíble y, y les pregunto, o esa persona se presenta y dice, ah, estudié arquitectura. Y es como me vuela la cabeza al pensar de que como profesionales en esta área tengamos un abanico súper inmenso, súper amplio de poder aplicar en otras áreas, que uno pensaría, bueno, pero no estás trabajando como arquitecto, no, pero aprendí muchísimas herramientas en la universidad que me permiten de alguna forma tener esa visión, tener esa amplitud para lograr otros proyectos diferentes que no tienen nada que ver con el perfil de arquitecto. Y eso me parece, o sea, siempre me parece demasiado increíble. Y hace poco eh, ahorita me pasa con la creación de contenido, que es como quiero crear contenido diferente a lo que viene siendo el común de arquitectura, de darte tips de diseño y consejos y programas y así puedes renderizar y puedes mejorar tu render. La verdad que no me siento cómoda haciendo ese tipo de contenido de arquitectura tan común, em, ni hablando para atraer clientes para diseño. Y ahorita casualmente es como con la creación de contenido te das cuenta de que allí en teoría deberías hablar de lo que te gusta y lo que puedes hablar por horas. Y es como que todavía me falta conseguir ese algo, ¿no? Pero no quiero como ponerlo en pausa por eso, sino que quiero seguir explorando a través de eso y ahorita, por ejemplo, he estado reuniéndome con personas de allí, que conocí a través de Instagram. Y hace poco tuvimos una reunión, fuimos como 8 personas. Y estábamos hablando de esto, de esta dualidad de tener esto como profesión, pero el sentir la necesidad, bien sea porque nos gusta otra cosa o porque pensamos de que quizás no nos imaginábamos la vida y el estilo de vida que te da la arquitectura, sino que nos imaginamos un estilo de vida diferente. Porque creo que eso pasa también. Cuando nos toca escoger una carrera, pensamos solamente en que nos guste la carrera, pero no en el estilo de vida que vamos a tener ejerciendo esa profesión. Y son cosas totalmente diferentes. Tú puedes pensar, sí, amo la arquitectura, me gusta la arquitectura, pero el estilo de vida que requiere tener esa carrera te gusta. O sea, ¿crees que te ves todos los días en eso? Y son preguntas que nunca nos hacemos, o sea, que sí. nos toca ya cuando estamos a esta edad de grandes de pensar y decir, no, ¿qué es lo que realmente me atrae? ¿Qué es lo que realmente me llama y qué es lo que realmente quiero hacer?
Y volviendo a este grupo de lo que hablamos, de verdad que me agradecieron muchísimo por ese espacio que pudimos abrir, porque muchas personas hablaron desde su experiencia y lo que comentábamos ahorita, tenemos perspectivas totalmente diferentes, desde vivir en un país diferente, un trabajo diferente, y aunque coincidamos en algunas cosas, es como enfrentamos y tenemos luchas totalmente diferentes. Y entonces quizás hablábamos, te lo pongo como ejemplo, de yo teniendo tantos años trabajando como arquitecta y decir, quiero algo diferente. em, y había alguien, una chica que de verdad, qué linda, ella hablaba desde su experiencia y decía, Angie, yo estoy trabajando en otra cosa, pero estoy a punto de graduarme de arquitecta y quiero tener un trabajo de arquitecta, pero siento que no tengo el valor y me da miedo hacerlo. Entonces, ¿sabes? Es como yo estoy trabajando ahorita como eso y más bien quiero probar algo más y hay alguien más que quiere intentarlo y no lo hace por falta quizás de empuje, de valor. Entonces es como siempre vamos a tener luchas diferentes, pero es como las afrontamos, ¿no? Como, y pasa lo mismo con los hábitos, con lo que estamos diciendo ahorita. Es como, es diferente la lucha. Quizás para mí se me hace más fácil mantener un hábito y a otra persona se le hace totalmente difícil. Y eso no quiere decir de que esa persona tenga un problema y yo no. Al contrario, a mí hay muchas cosas que me cuesta hacer y a esa persona no. Entonces es como siempre tener compasión nuevamente, o sea, tenernos paciencia de que tenemos procesos diferentes y de que quizás algo que yo estoy experimentando a mis 32 años, alguien lo va a experimentar después a sus 40 o lo experimentó a sus 25 y ya salió de esa etapa y está en otra etapa diferente que también la está pasando difícil. Entonces, bueno, eso, tenernos de verdad paciencia porque no somos fáciles. Y no es fácil todos los retos que se nos presentan todos los días. Sí, yo creo que, pues para darles como una conclusión, porque me parece muy valioso lo que dijiste, es cada uno tiene un contexto totalmente diferente, Ujú. entonces compararnos no sirve de nada, a pesar de que No. no se lo repita y a veces lo hacemos porque está por automático ver a las otras personas y decir, "Ay, yo no estoy ahí y todo", pero intentar repetirnos que cada uno tiene un contexto totalmente diferente y que por eso hay que experimentar cosas que Ujú. de pronto no habíamos pensado porque nuestro camino es único. Entonces, ya Sí. sea por el lado de las pasiones, de nuestros de hobbies o las cosas que nos guste hacer, como los hábitos, que es, o sea, nuestra receta es diferente. Ujú. Entonces, y que sea única y de pequeños pasos, como dijimos, los micro hábitos, de pronto también, o por lo menos yo lo digo, en mi caso, cuando yo quiero experimentar, a veces me pongo muchísima presión. Entonces, en YouTube, para darte un ejemplo, yo veía los súper grandes YouTubers y decía, "Ah, bueno, yo necesito tener la luz, y no sé qué, y esto, y sí, Ujú. no", pero al mismo tiempo veía otras personas que eran súper sencillas. Entonces, también esto de los pequeños pasos nos ayuda a quitarnos muchísimo la presión de decir, no pasa nada, yo puedo hacer las cosas a mi manera y Ujú. con mi contexto y mi realidad siendo totalmente realizable para mí en mi situación. Ujú. Entonces, yo creo que me quedo con esa enseñanza de también ser autocompasivos y no ser tan duros con nosotras mismas, nosotros mismos, los que nos estén viendo, y también honrar mucho el camino que cada una ha tenido. Está muy cierto que es verdad, o sea, la intención de esta charla, para que sepan todos, es compartir que lo que hemos vivido, tanto como arquitectas, creando hábitos sostenibles, para que si alguien se reconoce ahí y se siente identificado, pueda decir, bueno, no estoy sola, también hay otras personas que están Ujú. en este proceso y sí, que se inspiren o que si alguien siente que les puede servir, también compartírselos, porque siento que al compartirlo uno puede ayudar a alguien más a Ajá. darle como ese abrazo y decir como no, no estás solo. Sí, totalmente, como sentirse acompañado. A veces piensa que estas cosas solamente me pasan a mí. No, Sí. les pasan a muchas personas y quizás nos hace falta eso, como un poquito de empatía y de compañía y de comunidad, en saber de que no eres el único, no eres Sí. el único que está pasando por esas dificultades. Sí. Bueno, Angie, muchas gracias por haber estado acá. Y bueno, me pueden seguir en mis redes, coherente-es, por todo lado, productividad en armonía. Y Angie, tú estás como Sí, yo estoy como hola.anchi, con CHI
Y bueno, así me pueden conseguir. No estoy en YouTube todavía como Maffer. De Normal. verdad que lo hace excelente, de verdad, Mafer. De verdad, agradecida por la invitación. Felicitaciones por todos los proyectos que tienes ahorita. Y nada, como lo venimos hablando, aunque sea de poquito, vamos avanzando y que nos vayamos cumpliendo esas cosas que nos proponemos, creo que es lo más importante. Un día a la vez y darnos cuenta de que el tiempo igual va a pasar, así que mejor que hagamos lo que tengamos que hacer y aprovecharlo. Sí, sí, sí. Gracias, Mafer. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Sí. Chao.